Buenas tardes, estimadas alumnas y estimados alumnos de la licenciatura en Gerontología. Mi nombre es José Alberto Tlapale Reyes. Vamos a revisar la materia Enfermedades en el adulto mayor. Son 5 sesiones. A lo largo de ellas se mencionarán las enfermedades que se presentan en las personas adultas mayores. Hablaremos de los datos clínicos más frecuentes. Procuraré en la medida de lo posible no hablar en términos técnicos y solo en aquellos casos en los que por la naturaleza de la propia enfermedad no se pueda, los mencionaré. ¿Cómo se aprobará la materia? Muy fácil. Un examen final que tiene un valor de 50% y tareas semanales que tienen el otro 50% restante. ¿En qué consisten las tareas? Van a elaborar un mapa conceptual de cada una de las enfermedades que veamos en clase y que enviarán a mi correo que aparece aquí abajo, que es albertotlapale@hotmail.com. Comenzamos. Aquí tenemos el programa guía. El objetivo terminal de la materia es que al finalizar el curso, el alumno formulará medidas de prevención y atención a enfermedades presentadas por los adultos mayores, con base en la diferenciación de su etiología, es decir, qué lo causa, factores y tratamientos aplicables a cada una de ellas, con el fin de aplicarlas para conservar la salud integral del adulto mayor. Los rubros de evaluación, ya los mencioné, tarea 50%, examen 50%. En la parte de abajo de esta diapositiva encontrarán ustedes una bibliografía con la cual pueden abundar en el conocimiento. Bien, esos son algunos de los temas que se van a ver: equilibrio hídrico y electrolítico, hipotermia, hipertermia, mareos y desmayos, caídas, osteoporosis, fracturas, dolor, delirio, demencia, accidente cerebrovascular, trastornos en el sueño, diabetes mellitus, enfermedades de la piel, enfermedades del oído, artritis, hipertensión arterial sistémica, coronariopatías, insuficiencia cardíaca, cáncer, neumonía, gripe, enfermedad pulmonar obstructiva crónica o EPOC e infecciones de vías urinarias. Y, por último, el examen final. Antes de empezar de lleno con el tema, me gustaría revisar con ustedes algunos conceptos básicos. Concepto de salud. ¿Cómo lo define la OMS? Es el perfecto equilibrio biopsicosocial y no solo la ausencia de enfermedad. Concepto de salud en la vejez. Se consideran sanas a las personas adultas mayores sin o con enfermedades crónicas que estén controladas, que no sean terminales como en el caso del cáncer, que mantengan su funcionalidad física, mental y social acorde con su edad y su contexto sociocultural. Concepto de enfermedad. Es una alteración o desviación del estado fisiológico en una o varias partes del cuerpo, por causas en general conocidas, manifestada por síntomas y signos característicos y cuya evaluación es más o menos previsible. Debemos recordar que no existen enfermedades propias de los adultos mayores, puesto que varias de esas enfermedades también se presentan en personas más jóvenes. Modificaciones de la temperatura corporal. ¿Cuáles son estas? La fiebre o la hipotermia. ¿Qué es la fiebre? Es una manifestación de muchas enfermedades, entre las que se encuentran los procesos infecciosos. Sin embargo, es posible que algunos ancianos no presenten elevación de la temperatura aún en enfermedades graves. Y también es importante observar que no siempre que haya alguna infección se va a presentar fiebre. Bien, un término. Fiebre de origen desconocido, o FOD. En 1961 se acuñó este término por Petersdorf y Besson. ¿Qué es?
La enfermedad de más de 3 semanas de duración con temperatura superior a 38.3 grados centígrados en varias ocasiones y de causa incierta, después de 2 semanas de investigación intrahospitalaria. Ese término, al igual que muchos de los conocimientos médicos, ha ido evolucionando, se han ido modificando algunas características. Fíjense ustedes que más de 200 enfermedades pueden causar fiebre de origen desconocido. Se debe de abordar desde perspectiva diferente a la del paciente joven, es decir, buscar por todos los aparatos y sistemas cuál podría ser el que nos esté originando esa fiebre. Ahora, muchas de las enfermedades son de presentación atípica en el anciano. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces el cuadro clínico, es decir, las manifestaciones, no son las mismas que en personas más jóvenes y podremos estar hablando de la misma enfermedad. Porcentajes. Del 25 al 35% de los casos de fiebre de origen desconocida puede ser debido a una infección por tuberculosis. Neoplasias malignas, del 12 al 23%, es decir, cánceres. La arteritis temporal, artritis reumatoide, que también es una de las enfermedades que encontramos frecuentemente en los adultos, también pueden causar por sí mismo fiebre. Dentro de los procesos infecciosos que causan fiebre, tenemos los abscesos intraabdominales, las infecciones de vías urinarias, complicadas o sin complicaciones, la tuberculosis que habíamos mencionado, la endocarditis, embolia pulmonar, hipertiroidismo, la ingesta de antiinflamatorios no esteroideos, algunos antibióticos. Bien, ¿cómo vamos a evaluar? Como hemos mencionado, difiere muchas veces de los pacientes más jóvenes. ¿Por qué? Porque la sintomatología es distinta y las manifestaciones del estrés causadas por la fiebre son más sutiles en los ancianos. Pueden pasar inadvertidas o atribuirse erróneamente a la propia vejez o a una enfermedad como la diabetes, la hipertensión arterial sistémica. La prontitud con la que se realiza el diagnóstico y se instituye el tratamiento son factores importantes porque el mantenimiento de las funciones y la capacidad de independencia resultan cruciales. Otro factor es que el anciano es poco tolerante a los estudios exhaustivos que en ocasiones se requieren y simplemente ya no quiere acudir a sus consultas o a sus exámenes de laboratorio. El anciano puede deteriorarse con facilidad. ¿Por qué? Por desnutrición, por deshidratación, por delirium o abatimiento funcional. La hipotermia. Una temperatura menor o igual a 35 grados centígrados y que se presenta cuando las pérdidas exceden de la producción de calor. También se considera como la disminución no intencional de la temperatura corporal, por falla de los procesos de termorregulación, porque se limitan las respuestas fisiológicas compensatorias para minimizar la pérdida de calor. Los ancianos presentan cambios secundarios a la edad que los hace susceptibles a la hipotermia. Su centro termorregulador ya no funciona igual que en una persona más joven. Puede presentarse en cualquier clima y temporada del año, aunque es más frecuente en invierno. Es frecuente entre los ancianos indigentes, entre las personas con alguna enfermedad mental, también en víctimas de traumatismos, trabajadores que lo hagan al aire libre. La hipotermia es de pronóstico grave en geriatría. El riesgo de muerte por hipotermia se relaciona con la edad. A mayor edad, mayor riesgo de muerte. También se relaciona con las enfermedades preexistentes, con el estado nutricional del adulto mayor. También puede ser debida a intoxicación por alcohol o drogas. Hay un axioma que dice: nadie está muerto hasta que sea recalentado. Muchas veces se llegan a encontrar pacientes
con hipotermia. Y entonces, ¿qué se tiene que hacer? Si puede digerir, darles bebidas calientes, ponerles algunas frazadas, pasarlos a algún lugar tibio, para que pueda ir aumentando la temperatura. Ahora bien, ¿cuáles son los efectos de la hipotermia en sistemas del cuerpo humano? En el sistema nervioso central, disminuye el flujo sanguíneo cerebral, 6% por cada grado centígrado de menos que tengamos. Por lo tanto, las funciones cerebrales superiores van a ser mermadas. Ocurre parálisis progresiva y se reduce la demanda metabólica cerebral. En el corazón, disminuye el gasto cardíaco, es decir, disminuye la frecuencia cardíaca, disminuyen las contracciones, puede presentarse fibrilación auricular y ventricular y ocasionar la muerte. En el sistema respiratorio, hipoventilación, es decir, respirar menos. Disminución del reflejo de la tos o reflejo tusígeno. Aumento o acumulación de las secreciones bronquiales. Parálisis mucociliar. En el aparato digestivo, disminución de los movimientos peristálticos, disminución del metabolismo. Sabemos que el metabolismo por sí mismo hace que la temperatura aumente. Sistema respiratorio, hipoventilación, eso ya lo había mencionado, disminución del reflejo de oxígeno, aumento de las secreciones bronquiales y parálisis mucociliar. Entramos a otra entidad, como son los trastornos del sueño. Son muy frecuentes en los adultos mayores. En general, pueden reflejar otras enfermedades de base. En otras ocasiones, pueden ocurrir de manera primaria, es decir, que el trastorno del sueño sea el padecimiento principal. Generalmente los problemas de insomnio aumentan linealmente con la edad. 45% de los ancianos sufren al menos problemas transitorios para dormir, por lo menos una vez en su vida. El 14% utilizan medicamentos para dormir. ¿Qué es el insomnio? Es un síntoma, no un diagnóstico como tal. Se define como un problema subjetivo de la calidad o cantidad del sueño. El sueño normal es de dos tipos: sueños sin movimientos oculares rápidos o no-MOR, movimientos oculares rápidos, y sueño con movimientos oculares rápidos o MOR, movimientos oculares rápidos. El sueño no-MOR se divide en etapa 1 y 2, que corresponden al sueño ligero. La etapa 3 y 4 corresponden al sueño profundo. Todas las noches el sueño inicia como sueño no-MOR. El sueño MOR comienza aproximadamente a las 2 horas y se repite durante el transcurso de la noche 3 o 4 veces, en intervalos regulares, en ciclos que duran de 10 a 15 minutos. El sueño MOR se asocia a atonía del músculo esquelético, movimientos oculares rápidos y la aparición de sueños. Cambios en el sueño con el envejecimiento. ¿Cuáles son? Aumento de las fases de vigilia por la noche, mayor permanencia en la cama, por lo tanto, menos tiempo de sueño, anticipación de la hora de dormir y despertar. Por lo tanto, el sueño generalmente es menos eficaz. Aumento de la latencia del sueño, disminución del sueño profundo y del sueño REM, que es donde se presentan las ensoñaciones.
¿Cuáles serían las causas? Temperatura. Una temperatura muy elevada va a causar insomnio, o por lo tanto también una baja en la temperatura en la habitación donde duerme el adulto mayor también puede ocasionar problemas de insomnio. Los ruidos. Los adultos mayores muchas veces no pueden dormir cuando hay mucho ruido. Cambios en la luz. Hay personas que viven en la casa de sus familiares y los familiares están acostumbrados a la presencia de luz cuando duermen. Si el adulto mayor está acostumbrado a no dormir, a dormir sin luz, pues entonces va a tener problemas de insomnio. Lo adecuado es dormir sin la presencia de luz. ¿Cuáles son los cambios sociales que contribuyen al insomnio? Cambios en las circunstancias sociales. Por ejemplo, pérdida del trabajo, pérdida de los amigos, jubilaciones. Cambios de ambiente. Cuando los adultos mayores tienen que ir a vivir a otra casa que no es la suya, que puede ser un asilo, la casa de los familiares, la casa de los amigos. Situaciones de duelo. Pérdidas. Frecuentemente los adultos mayores tienen pérdidas. Pérdida de la salud, pérdida de la movilidad, pérdida del trabajo. Factores médicos que contribuyen al insomnio. Medicamentos, neuropatías, por ejemplo, en el caso de las personas con diabetes, se presentan daños en los nervios. Reflujo gastroesofágico es el vaciamiento del contenido del estómago hacia el esófago. También puede ser por una insuficiencia cardíaca congestiva. Prostatismo. En el caso de los hombres adultos mayores con problemas en la próstata, tienen que levantarse varias veces durante la noche, lo que dificulta que vuelvan a dormir satisfactoriamente. También existen medicamentos que pueden estar asociados a los trastornos del sueño. Por ejemplo, ¿cuáles producen vigilia excesiva? Teofilinas, anfetaminas, cafeína, antiepilépticos, el alcohol, la nicotina, triazolam, hormonas tiroideas, metilfenidato, simpático-miméticos. Hay medicamentos que producen pesadillas. Por ejemplo, el propanolol, que es de la familia de los beta-bloqueadores, medicamentos tricíclicos, medicamentos que se utilizan para el Parkinson, la quinidina, medicamentos que producen somnolencia excesiva, como las benzodiazepinas, diazepam, antihistamínicos, que se utilizan muchas veces para problemas alérgicos, la amitriptilina, la doxepina, la trazadona, también inhibidores de la aminooxidasa, medicamentos que se utilizan para la hipertensión y, por ejemplo, como mencionaba, levantarse varias veces por la noche a orinar. Perdón. Trastornos primarios del sueño. El 95% de la población duerme entre 5 y 9 horas. El 5% de la población duerme menos de 5 horas y también el 5% más de las 9 horas. El ritmo circadiano al dormir se adelanta, se retrasa o se torna irregular en los adultos mayores. En los hospitales y en los asilos es frecuente el retraso del sueño, ya que las personas adultas mayores antes de entrar a los asilos tenían un patrón de sueño. Cuando se adelanta el sueño es frecuente en personas que viven solas o se encuentran aburridas. Entonces se van a dormir temprano. Otro factor que incide en el insomnio es lo que se conoce como síndrome de movimientos incesantes de las piernas o síndrome de las piernas inquietas.
Es una urgencia incontrolable que se tiene a mover las piernas de un lado, del otro lado. 33% de los ancianos tienen antecedentes familiares del síndrome, que también puede ser asociado a problemas renales, circulatorios y neurológicos. La ronquera. La prevalencia de la ronquera aumenta con la edad y es más frecuente en el sexo masculino. Más del 60% de los hombres y el 45% de las mujeres con más de 60 años roncan. A veces se tiene la creencia que solamente los hombres roncamos, pero también las mujeres llegan a roncar. Síndrome de la apnea del sueño. ¿Qué es la apnea del sueño? Es cuando se deja de ventilar adecuadamente. Hay un lapso en el que la persona que ronque por ruidos extraños, porque tiene somnolencia diurna, cefalea matutina o cambios y trastornos en la personalidad, dejan de respirar cuando están durmiendo. También es frecuente por la obesidad, por un padecimiento que se conoce como cor pulmonar, por hipertensión, que dijimos que es muy frecuente en los adultos mayores, arritmias cardíacas, anomalía de las vías respiratorias altas, caída de la úvula, por ejemplo, que impide que se ventile adecuadamente, lo que va a causar ronquera y por lo tanto apnea del sueño. Esto es lo que se conoce como higiene del sueño y que son las normas higiénicas para dormir bien. Levantarse siempre a la misma hora, es decir, no permanecer acostado cuando ya despertamos, sino hay que levantarnos. Hay que realizar ejercicios durante el día, pero no hacerlos antes de acostarnos. Debe ser entre las 5 y las 6 de la tarde, cuando muy tarde. Control ambiental, la temperatura adecuada, reducir ruidos y la luz, tomar un refrigerio ligero si es que no está contraindicado, restringir o eliminar la ingesta de alcohol, la cafeína o la nicotina. Muchos adultos mayores tienen la costumbre de fumar un cigarro antes de ir a dormir, pero eso no es adecuado. En caso de medicamentos hipnóticos que estén tomando, debe ser durante corto tiempo. Desconectar o apagar los aparatos que puedan generar ruido. Resolver los problemas en el día y no dejar en la noche para empezar a pensar en ellos y que a la mañana siguiente los tengamos resueltos. Acostarse de noche cuando se experimente sueño, no antes. Evitar dormir excesivamente los fines de semana, porque esto causa alteraciones en los patrones de sueño. Utilizar técnicas de relajación o de modificaciones de la conducta. Utilizar la cama únicamente para dormir, no para ir a descansar. Limitar las siestas, a menos que estén programadas. Si tenemos programada una siesta después de la comida, bueno, pues debe ser entre 15 y 30 minutos, no más. Pero deben ser al mismo horario. Levantarse a los 10 o 15 minutos si no podemos dormir. O sea, no permanecer en la cama hasta que nos dé sueño. Dormir en el lugar en que se encuentre más cómodo. Detectar los efectos de adaptación en los nuevos ambientes. Cuando hay cambio de casa, cuando las personas van a dormir a la casa de los familiares o cuando ya están asilados. Seguimos con otro tema, que es la deshidratación en los ancianos. Es la pérdida de agua hasta un grado en que puede ser peligrosa.
En las personas adultas mayores se da con más frecuencia porque tienen disminuida la respuesta a la sed. Ahora bien, la mayor parte del organismo humano es agua. El volumen de agua corporal total en el adulto joven es entre el 60 y el 70% de su peso. 2/3 del líquido que hay en el cuerpo está dentro de las células y a eso se le llama líquido intracelular. Y la tercera parte, restante de ellos, 1/4 parte está en la sangre y el resto en el espacio entre las células, que se le conoce como líquido extracelular. La cantidad de agua corporal va disminuyendo conforme va transcurriendo la edad. A los 80 años es posible que solo entre un 45 y 55% sea agua. O sea, ya hubo una disminución de la cantidad de agua, que era del 60 al 70%. Por lo tanto, esto pone a las personas mayores más cerca del punto donde pueden aparecer los problemas. El organismo cuenta con unos controles internos que sirven para regular la cantidad de agua, lo que hace intentando no perder más agua de lo que se ingiere. Cuando por algún motivo se ingiere menos o se pierde más agua, estos sistemas se ponen en marcha y producen la sensación de sed, además de hacer que el riñón deje escapar menos agua. De esta forma se evita el déficit. Las necesidades de agua diaria son aproximadamente de 2 litros. El aporte tiene que reponer lo que perdemos normalmente con la orina, que puede llegar hasta 1,5 litros, y lo que se pierde con el sudor, la respiración y las heces, que se le conoce como pérdidas insensibles porque no resultan fáciles de medir. La deshidratación se produce cuando se pierde una cantidad significativa de líquido extracelular. Normalmente se pierde agua, pero a veces se pierde electrolitos como es el sodio, el potasio, que van disueltos en este líquido. En estos casos, además de deshidratación, la persona padecerá otros problemas como el déficit de sodio, que se le conoce como hiponatremia. Todos esos problemas se agrupan con el nombre de desequilibrios hidroelectrolíticos. Son muy frecuentes en los adultos mayores, sobre todo en aquellos que presentan diabetes mellitus. Los motivos para que aparezca la deshidratación pueden ser de 2 grandes tipos. En primer lugar, porque se pierde una cantidad excesiva de líquido. En segundo, porque no se ingiere el líquido suficiente. La pérdida excesiva de líquido puede deberse a múltiples razones. Sudoración excesiva, una enfermedad febril, vómitos, la diarrea, hemorragias, quemaduras, ya que al destruirse la piel se evapora una gran cantidad de agua. También el mal uso del tratamiento con diuréticos y muchas otras. A veces las personas se automedican, no pueden orinar y toman un diurético, pero esto va a ocasionar daños renales. Ahora bien, la falta de aporte de líquido puede ser porque no se sienta la necesidad de beber, como sucede en la demencia y otras enfermedades cerebrales, o porque alguna enfermedad impida beber, como una enfermedad digestiva o estar inconsciente. Las enfermedades que causan deshidratación son más peligrosas en los niños y los adultos mayores. Los adultos mayores tienen más vulnerables los mecanismos renales, los endocrinos y neurológicos que regulan la cantidad de agua, y tienen menos reserva de agua, por lo que ante cualquier enfermedad son más susceptibles a deshidratarse. ¿Cuáles son los síntomas de la deshidratación? La deshidratación afecta a la mayor parte del organismo de forma paulatina y a veces muy rápido. La persona deshidratada
según el grado en el que se encuentre, tiene sequedad de la piel y de las mucosas, la piel de la boca, la nariz, mayor número de latidos del corazón, descenso de la tensión arterial y produce una menor cantidad de orina, como ya se había comentado. Cuando se agrava, se puede alterar la función mental, puede aparecer somnolencia, mareo, confusión e incluso síncopes. Además, al perderse agua en el cuerpo humano, aumenta la concentración de algunas sustancias en la sangre y esto puede ser peligroso, los electrolitos que comentábamos. ¿Cuál es el tratamiento? Es prevenirla. Si hace demasiado ejercicio o es un día muy caluroso y suda mucho, aumentar la ingesta de líquidos. También hacer lo mismo cuando tenga fiebre, diarrea o vómitos la persona. No se debe pensar que beber menos evita los vómitos o la diarrea. En caso de hacerlo, las personas adultas mayores están llegando a una situación de extrema gravedad, porque consideran que si tienen vacío el estómago ya no van a poder vomitar, o que si tienen vacío el estómago se termina la diarrea, pero eso no es así. ¿Qué tenemos que hacer? Estimular al adulto mayor a que beba agua, aunque no tenga sed, a beber de 1,5 litros a 2 litros de agua al día. Y si tiene a su cargo usted, estimado alumno, a una persona que no puede o no recuerda beber, insístale y ayúdele a beber lo suficiente. A veces el hecho de poner en botellas más pequeñas el agua hace un poco más fácil que ellos tomen agua. Porque si le damos la botella de 1,5 litros, pues es más difícil para ellos. Dicen, me voy a terminar esta botellota. Entonces se los ponemos en botelletas de 600 y es más fácil que lo puedan ingerir. Cuando ocurre una deshidratación y la persona adulta mayor puede beber, es decir, que no tiene una enfermedad que se lo impida, se puede reponer el agua perdida por vía oral. Cuando la pérdida es excesiva y la persona no pueda beber, hay que aportarlo por vía intravenosa. Por eso se usan en muchas ocasiones los sueros en el hospital. Es importante saber que si no se trata la deshidratación, la persona puede morir. Bien. Los cambios en la percepción de frío o calor son la sensación de frío o calor cuando éste en realidad no existe. Lo primero a evaluar cuando estos síntomas están presentes es que en realidad el paciente no tenga hipotermia o hipertermia. No existen estudios epidemiológicos, pero sin embargo es frecuente en la consulta. La sensación de calor es menos frecuente. La hipotermia o disminución de calor es común en lugares en los que la temperatura ambiental es baja. Se presenta hasta en un 50% de las personas adultas mayores que ingresan a los servicios de urgencias en época de frío. La hipertermia es común en sitios donde hay mucho calor. Son más afectados mujeres y ancianos frágiles. ¿Cuáles son las causas más frecuentes de la sensación de frío? La anemia, insuficiencia renal, insuficiencia hepática, insuficiencia cardíaca, hipoglucemia, insuficiencia arterial, hipotiroidismo, neuropatías periféricas, desnutrición, baja masa muscular y grasa, medicamentos como las benzodiazepinas, consumo de alcohol, fiebre, estas son las causas más frecuentes de la sensación de calor. La fiebre, el hipertiroidismo, uso de terapia hormonal en mujeres, tratamiento del cáncer de mama, trastornos de ansiedad, deficiencias de la vitamina B, mezclas de medicamentos. Consumo de sildenafil, o la famosa pastillita azul, también consumo de alimentos, por ejemplo, un caldo muy caliente o líquidos muy calientes también pueden hacer que sudemos por el calor. O reacciones de hipersensibilidad a algunos medicamentos o algunos alimentos. Respecto a la sensación de frío, ¿cuál es su localización?
La sensación generalizada es la provocada por enfermedades sistemáticas como la insuficiencia renal o hepática, como se había comentado. La localizada en la insuficiencia vascular o neuropatía periférica. Y las personas refieren que sienten como si un frío les recorriera las piernas o los brazos. Puede también presentarse de manera constante o por episodios. En los episodios sugieren eventos como hipoglucemia. ¿A qué se refiere esto? Disminución de los niveles de azúcar en la sangre. Puede ser porque no desayunó, puede ser porque el medicamento que está tomando para la diabetes no sea la cantidad adecuada, la dosis adecuada, y entonces le está disminuyendo su glucosa. Disminuye la glucosa y entonces va a tener sensación de frío. Respecto a la sensación de frío, síntomas asociados como la presencia de sudoración, que se conoce como diaforesis, que también sugiere disminución en los niveles de azúcar. Hablar lento, que se le conoce como bradilalia, bradipsiquia, lentitud en los procesos mentales, diarreas y resequedad de la piel, que también nos sugieren hipotiroidismo. Respecto a la sensación de calor. Constante o por episodios. La sensación constante sugiere hipertiroidismo. La episódica se debe hacer la diferencia entre la fiebre, que puede ser acompañada por sudoración, escalofríos y malestar general, bochornos. Se refiere que los eventos episódicos de hipertermia pueden estar relacionados con aumento de la presión debido a algo que se conoce como feocromocitoma. También hay síntomas acompañantes como la presencia de escalofríos, diaforesis, que es la sudoración y que nos sugieren fiebre, el nerviosismo y el temblor también sugieren hipertiroidismo. ¿Qué vamos a explorar? En la evaluación hay que tomar la temperatura. Una hipotermia, ya habíamos comentado, que es una temperatura menor a 35 grados centígrados. Fiebre por arriba de los 37.2 grados. Cuando hay un golpe de calor, generalmente la temperatura es mayor a 40 grados. Esto es muy importante. Muchas veces se saca al adulto mayor a que tome el solecito, pero se nos olvida que ahí está calentándose. Y ahí está. Y como habíamos comentado, si tiene problemas en su centro termorregulador, pues tal vez no sude y tal vez no pueda disipar ese calor y va a tener un golpe de calor. Cuando existen cambios en la frecuencia cardíaca también pueden ser por una enfermedad tiroidea, generalmente hipertiroidismo. En el caso de baja de la presión o hipotensión, en una extremidad sugiere enfermedad arterial periférica, es decir, que las arterias no están irrigando adecuadamente de sangre a ese miembro. Exploración. En la piel y mucosas hay que valorar la coloración y el estado de humedad. Exploración del tórax en busca de datos de enfermedad cardíaca. Hay que escuchar la frecuencia cardíaca, los ruidos anormales, si hay taquicardia o la elevación del ritmo cardíaco. Exploración abdominal en busca de datos de insuficiencia hepática, por ejemplo, crecimiento del hígado, nevos, que son venitas que salen en el abdomen, ascitis, que es la acumulación de líquido, color amarillo, que se puede encontrar también por una insuficiencia hepática. En la exploración neurológica hay que buscar datos de neuropatía periférica, hay que evaluar la fuerza en las manos, la sensibilidad y los reflejos. En las extremidades buscar edema, que es el hinchazón, que está presente en el hipotiroidismo, en la insuficiencia cardíaca, en la insuficiencia hepática o en alteraciones vasculares periféricas. ¿Cuándo remitirlos al servicio de urgencias? En caso de encontrar fiebre de origen desconocido o por el contrario hipotermia.
En caso de intoxicación por alcohol u otros fármacos que cursen con hipotermia. En caso de choque de frío o calor. Remisión no urgente pero aconsejable. Episodios repetitivos de trastorno de la temperatura. Inadecuada respuesta al tratamiento instaurado. Anciano solo. Y recordemos que muchos de los adultos mayores son adultos que viven solos o que tienen familia pero están abandonados. También ante el diagnóstico de hipotiroidismo. ¿Qué es lo que no debemos hacer? Asumir que el síntoma es parte normal del proceso de envejecimiento. No. Tampoco debemos iniciar medicación sin tener una certeza diagnóstica. Tiene fiebre. Pues vamos a darle tal medicamento que es muy bueno. A mí me quitó la fiebre. No, debemos hacer un diagnóstico. Recomendaciones para el cuidado en el hogar. No automedicarse, como lo comentaba. Vigilar los signos de alarma, como son los cambios súbitos en la temperatura, pérdida de peso, falta de apetito o anorexia. Y a propósito de los cambios en el ciclo de sueño, muchas gracias, jóvenes, por su atención. Hasta luego.